Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Entonces hoy, como día especial, el sábado, tenemos la recuperación de la clase del martes, así que tenemos 2 horas para terminar la semana. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Pueden verme bien y oírme bien? Muy bien. Ok. Bueno, lo que había pensado hoy es tener una clase práctica de programación. Ya hemos visto, pues yo creo que todos los métodos que quería ponerles, se pueden añadir más, pero yo creo que es una buena selección, ya es suficiente para que se haga una idea de qué tipo de cosas puede haber. Bien. Por supuesto hay muchísimos más métodos, pero bueno, con esto yo creo que es una buena muestra. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es seguir programando los métodos. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí tengo las notas. Bien. Entonces aquí en la sección 2.2 tenemos toda esta lista de métodos. Bien, entonces vamos a seguir programando por orden y no vamos a programar aquí todos. Entonces les voy a dejar unos cuantos para que los programen ustedes en la próxima práctica. ¿De acuerdo? Entonces tienen un poco de ejercicio teórico de la deducción, que hagan los cálculos para que vea que los trabajen y me los entreguen, y también para programarlos, que programarlos ya no va a ser tan complejo porque pues se pueden basar en los que hemos visto y es hacer algunas modificaciones, entonces realmente no es mucho trabajo si uno tiene claro lo que tiene que hacer. ¿Bien? Ok, entonces les pido por favor que abran su Octave. Aquí tengo el mío, voy a limpiar esto. Bien. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, como ven aquí en la siguiente sección vamos a hablar de errores, evaluaciones de función y diagramas de eficiencia. Bien. Entonces, para estar preparados para esa sección, lo que vamos a hacer es modificar un poquito los que programamos, que es el de los dos métodos de Euler, el explícito y el implícito, para que devuelvan también las evaluaciones de función. ¿Bien? Y así ya estamos preparados para la siguiente sección, que es realmente nada. Y después ya vamos a hacer los otros métodos siguiendo esa idea, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con evaluaciones de función? Bueno, pues lo que nos va a interesar va a ser medir el trabajo computacional que se está haciendo al aplicar el método. ¿Bien? Es decir, de alguna manera medir qué tanto trabajo está haciendo la computadora, para de alguna manera medir el costo computacional que supone aplicar un método para resolver un problema en concreto. ¿Bien? Con una cierta malla, etcétera. ¿Bien? Entonces, una de las formas de medir cuántos cálculos está haciendo la computadora, por decirlo así, es contar, porque es simplemente contar, las evaluaciones de función. Porque normalmente donde más trabajo tiene la computadora es al evaluar una función. ¿Bien? ¿Por qué? Porque evaluar una función en general trascendente, pues si es hacer una suma, un producto, pues es hacer una operacioncita aritmética relativamente sencilla, ¿no? O sea, es sencilla, pero que tiene si uno luego va a cómo la computadora hace las operaciones, pues podrá medir, digamos, la complejidad. Pero bueno, sin meternos tan profundamente en eso, lo que ocurre es que cuando uno tiene que evaluar una función trascendente en la computadora, por ejemplo, la función seno, la función coseno, la función exponencial, ¿no? Ese tipo de funciones, pues la función hace unas ciertas operaciones, que no sé si tengan que ver, por ejemplo, con agarrar la serie de Taylor de la función, truncarla en algún momento y con eso evalúa la función trascendente, ¿no? Porque pues, ¿cómo evalúas e elevado a pi? No, haciendo sumas y productos, pues ¿cómo? Bueno, pues una forma es te agarras la serie de Taylor que define la función exponencial, tú la puedes ahí evaluar en pi, y eso, como al final al truncar estás convirtiéndolo en un polinomio, pues eso sí ya son sumas y productos, y esas operaciones está claro cómo las puede hacer la máquina. Bien. A ciencia cierta no sé si realmente es así como lo hace, yo me imagino que sí. Bien.
uno puede investigar exactamente, pero bueno, supongamos que sí, que no creo que estemos errados al hacerlo así. Entonces, pues imagínense, no es lo mismo hacer una suma o un producto que evaluar la exponencial de 7, ¿no? Pues entonces, cuando yo pongo exponencial de 7, pues me parece muy sencillo poner x7, ¿no? Y ya está, y la computadora lo hace. Pero bueno, eso requiere hacer un número de sumas y de productos, ¿no? Si lo hace de esa manera, ¿bien? Entonces claramente se ve que ahí lo más costoso son las evaluaciones de función, ¿bien? Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos contar cuántas operaciones está haciendo si no sabemos, si estamos haciendo un programa en general donde a priori no sabemos quién es la función del lado derecho? Porque hasta el momento de que el usuario lo introduzca, la función del lado derecho, seamos nosotros, sea otra persona, pues el programa no puede estar preparado para eso porque esa información no la tiene. Bien. Bueno, pues una forma muy sencilla de medir de alguna manera eso es contar cuántas veces el programa tiene que, el algoritmo, digamos, al aplicar cierto algoritmo, cuántas veces tiene que evaluar la función del lado derecho. Porque el resto del algoritmo pues son sumas y productos, entonces casi se considera despreciable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita, lo que pasa es que les está explicando el porqué, pues es que el programa cuente simplemente cuántas evaluaciones de función de la función del lado derecho, de la f, ligada al problema de valor inicial, está haciendo el algoritmo a la hora de aplicarlo en un cierto problema. Y entonces eso lo va a regresar el programa como un dato de salida, ¿de acuerdo? Que luego nos va a ser útil. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Otra forma de mirar, digamos, cuánto le está costando a la computadora aplicar un algoritmo es el tiempo de máquina, el tiempo de cómputo, el que es simplemente cuánto tiempo se tarda la computadora desde que empezó el algoritmo hasta que terminó en producir el resultado. Bien, entonces una cosa que se puede hacer muy sencilla es pues medir ese tiempo, ¿no? Y para eso tenemos unos comandos que son tick y tock, que no sé si, creo que lo vimos ya cuando hicimos la iniciación a Octave, que nos permiten hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver si recuerdo bien, nos vamos a Octave para ver eso. Entonces yo puedo hacer aquí un help tick para que nos explique, ¿no? Entonces, bien, entonces simplemente tick lo que nos dice es inicia un cronómetro, bien. Pues básicamente es eso, ¿no? Uno puede añadirle aquí una ID que sea para pues que, por ejemplo, si quieres poner varios cronómetros, pues para que sepas cuál es cada uno con una referencia, ¿no? Lo que llaman seguramente sea un handle, un ASA, lo llamo ASA. ¿Bien? Y aquí te dice que busques también TOC, que eso es una pareja de comandos. Llamando a tick y a toc, de esta manera se permite hacer nested timing calls, hacer como llamadas de tiempo anidadas unas de otras, bueno, con el IDE. Entonces una forma sencilla de utilizar esto, yo digo tick y toc y me dice cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Si yo puedo decir, yo digo tick y le llamo a toc, me dice el tiempo que ha pasado en segundos, ¿bien? Y es un número real. Pues también podemos hacer eso para medir el tiempo que ha tardado la computadora en aplicar ese algoritmo, ¿bien? Bueno, entonces si les parece, lo primero que vamos a hacer es vamos a volver a retomar los programas que hicimos para implementar el método de Euler explícito y el método de Euler implícito, y vamos a hacer esas pequeñas modificaciones para añadir como datos de salida el tiempo usado y el número de evaluaciones de función utilizadas. ¿Les parece? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, entonces, a ver, vamos a elegir voy a quitar esto si me deja. Aquí
aquí, elegimos la carpeta de trabajo. Vale, vamos a abrir el programa de el método Euler explícito, ¿bien? Que es este de aquí, ¿ok? Bueno, entonces le vamos a añadir, voy a poner más espacio para que se vea, bueno, tampoco es necesario de momento. Vamos a añadir aquí dos datos de salida, ¿vale? Que van a ser, vamos a poner primero, por ejemplo, num eval, ¿bien? Que va a ser el número de evaluaciones de función, y ¿cómo podemos ponerlo? Tiempo, yo espero que no, vamos por si acaso a checar, creo que no existan estas variables, o sea que hicimos algo. Esta no existe y esta me imagino que tampoco, porque además está en español. Bien, bueno, entonces tenemos estas dos variables, ¿no? Entonces, a ver, vamos a añadir los comentarios correspondientes aquí en la ayuda, digamos, de la función. Bien, entonces numeval es un entero positivo que cuenta el número de evaluaciones de función realizado. Aquí vamos a poner entre paréntesis el número de veces que se ha evaluado la función f del lado derecho. ¿Ok? Y ahora tiempo, aquí tiempo con la T en mayúscula estamos poniendo, es un escalar, bien, que representa el tiempo de cómputo en segundos. Bueno, esto lo puedo poner después. Representa el tiempo de cómputo empleado para ejecutar el algoritmo, generar la función, y nos lo da en segundos, ¿no? Recuerden que si yo ponía aquí era, bueno, ahora me está calculando el tiempo que pasó desde el anterior. En cualquier caso son segundos, ¿no? Si yo pongo tic toc, pues casi 3 segundos, ¿no? Entonces me lo da en segundos. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tenemos estas dos variables. Ahora hay que calcularlas y ya está todo dispuesto para que las regrese el programa. ¿Bien? Bueno, entonces el tiempo, lo que podemos hacer aquí simplemente es, vamos a poner aquí un tic y ya está, ¿vale? Y al final vamos a poner un toc. Podemos poner aquí una separación. Entonces, qué sé yo, podemos poner aquí final. Bien. Y entonces vamos a poner tiempo igual a toc. Así, no den segundos. Ya está. Bien, ese era el misterio. Entonces ya con eso nos va a regresar esta variable. Y ahora esta, voy a volver a copiar porque creo que copié algo. Hay que contar el número de evaluaciones de función. Entonces lo que hay que hacer es métodos generales, si eso lo puse aquí después. Bueno, aquí vamos a inicializar la variable como 0, ¿no? Simplemente porque pues empezamos con 0 evaluaciones de función, y luego cada vez, lo único que hay que hacer es, cada vez que se evalúe la función f, pues hay que añadirle 1. Ya está, no tiene mayor misterio. Entonces hay que seguir el código del programa y ver dónde se evalúa la f, y cada vez que se evalúa la f, pues le sumamos 1 y ya. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí no estamos haciendo nada porque son solo comprobaciones sobre los
datos de entrada. Bien, esto es inicializaciones y demás. Aquí la implementación. Entonces aquí tenemos la malla, recuperamos el valor. Aquí tenemos, ¿ven? Una evaluación de la F. ¿Bien? Entonces aquí inmediatamente después, para que no se nos olvide, ponemos el contador. Bien, entonces actualizamos el contador de evaluaciones de función. Ok, ya está. ¿Qué más? Aquí ya no estamos evaluando la F, y aquí tampoco, y aquí terminamos. Entonces, pues listo. Ya quedó con los cambios el método Euler explícito. Como ven, facilísimo. ¿Alguna pregunta? Ok, vale. Bueno, pues ya está. Pero eso nos va a permitir luego cuando contemos las evaluaciones de función o el tiempo de cómputo para ver la eficiencia de los algoritmos y compararlos entre ellos mismos para distintos valores, por ejemplo, del paso o unos con otros, pues nos dan herramientas para definir métricas con las que podamos medir esa eficiencia de alguna manera. Bien. Bueno, ok, vamos ahora con el método de Euler implícito. Bien. Entonces vamos a abrir aquí método Euler implícito. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces hay que hacer las modificaciones similares. A ver, ya que estoy aquí, esto lo voy a copiar aquí al final, exactamente igual. Bueno, y ahora subimos, aquí igual subimos, entonces le voy a añadir estas dos variables. ¿Bien? Que por cierto, aquí no las puse en la sintaxis, ahí ya queda. Entonces aquí las pongo. Bien, la ayuda, digamos, vamos a ponerla aquí, es esto, entonces va exactamente igual. Esto queda con una coma y esto de aquí y ya está. Ahora aquí en el preámbulo ponemos el tick. Bueno, esto necesito copiarlo. Aquí vamos a poner tick. Y ahora, ¿qué más había que hacer? La inicialización del número de evaluaciones. Aquí. Bien, que de hecho no puse aquí el comentario. Vamos a comentarlo. Inicialización del contador del número de evaluaciones de función. Esto sobra. El contador de evaluaciones de función. Así mejor. Entonces vamos a copiarlo igual. Ok, y ahora ¿qué más? Bueno, pues simplemente esta línea, cada vez que se realice una evaluación de función. Y esto es lo último que quedaba por hacer. Entonces yo puedo ver aquí también dónde se evalúa la función f. Bien, por aquí estamos en el método Euler implícito. Entonces aquí la cosa es un poco distinta porque como es un método implícito, pues para obtener el valor del aproximante en el nodo actual tenemos que resolver una ecuación general por un método iterativo. ¿Bien? Y en el método iterativo, pues es un método, pues eso, iterativo que repite una operación varias veces, ya sea método de bisección, ya sea método de Newton, método de punto fijo. Bien, entonces aquí va a ser un poquito más complicado porque en el método iterativo constantemente estoy evaluando funciones, entonces eso hace, ahí se ve claramente, digamos, con esta métrica de las evaluaciones de función se va a reflejar que el hecho de que son más costosos los métodos implícitos, que requieren hacer más cálculos. ¿Bien? Entonces vamos aquí, en el método Euler implícito, vamos a buscar las evaluaciones de función de la f. ¿Bien? Entonces aquí tenemos esto
comentado. Quién sabe por qué esto se quedó así. Supongo que no hacía falta, ¿no? Bueno, el caso es que ahí se quedó. Probablemente sea basura que se pueda borrar. Bueno, entonces aquí usamos la recurrencia para resolver el método Euler implícito. Entonces fíjense que aquí se está resolviendo la ecuación para lo diré, para obtener el valor del aproximante UN1. Aquí está definido UN1. Entonces lo que tenemos es que ver que estas funciones, que es el método de Newton-Raphson, y aquí estaba el método de punto fijo y lo modifiqué, ahora les explico, por un método de Newton vectorial, ¿bien? Que funciona de una manera similar, ¿bien? El caso es que entonces tenemos que ver a entrar en estas funciones y que nos devuelvan el número de evaluaciones de función, ¿ok? Bueno, entonces en cualquier caso aquí va a haber que poner una actualización, solo que aquí en lugar de +1 va a haber que ponerle algo, ¿vale? Ahora lo cambiamos, esto de aquí, que dependa de, pues que sea precisamente el número de evaluaciones de función que se esté haciendo dentro de estas funciones, ¿bien? Bueno, entonces vamos primero al caso escalar, el caso d igual a 1, que estamos utilizando el método de Newton, la función método Newton-Raphson 2. Entonces vamos a abrir esa función, esta de aquí, que está método Newton-Raphson 2, ¿bien? Entonces fíjense que aquí estamos contando el número de iteraciones, a lo mejor eso es lo que nos hace falta. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Aquí, niter es un vector de longitud 2 y representa el número de iteraciones utilizado, contando y sin contar las utilizadas por el método de bisección, ¿bien? Entonces, bueno, fíjense en qué consiste el número de iteraciones. Vamos a ver aquí. Fíjense, aquí se hace una evaluación de función en cada iteración del bucle, ¿bien? Y aquí ya no se vuelve a hacer evaluación de función, aquí se vuelve a hacer esta para la pues si hay que resolver la derivada numéricamente, si hay que hacer más evaluaciones de función, ¿vale? Entonces el número de iteraciones no nos sirve porque depende cómo se está haciendo. Entonces vamos a añadir un contador de evaluaciones de función que nos cuente precisamente eso, ¿bien? Entonces vamos a hacerlo bien. Entonces, a ver, aquí por ejemplo quiero que me regrese el número de evaluaciones de función, aquí el método de Newton. Entonces subimos y le vamos a poner aquí un argumento más, numeval, ok. Hay que tener en cuenta que estamos cambiando el código, entonces todas las funciones que llamen a esa función hay que cambiarlas también, porque si no, pues van a empezar a hacer cosas raras, ¿no? A no funcionar bien, posiblemente. Entonces hacemos ese cambio, aparte le vamos a añadir aquí el comentario pertinente. Entonces aquí en la tercera, aquí está, y lo acabamos con un punto, ¿bien? ¿Qué más? La inicialización del número de evaluaciones, que lo podemos hacer aquí, por ejemplo. Vale. Y ahora simplemente hay que ponerle una línea como esta, ¿no? Cada vez que hagamos una evaluación de función. Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo una evaluación de función, la ponemos. ¿Dónde más? Bueno, en el caso en el que la función no nos dé el valor de la derivada, pues hay que calcularlo numéricamente, que se hace en esta línea 138. Entonces, en caso de entrar aquí, hacemos esto de aquí, pero fíjense que estamos haciendo una evaluación de la función y otra evaluación de la función. Entonces, son dos, entonces aquí no es +1, es +2. ¿Vale? ¿Visto? Tienen que tener cuidado con eso, es una tontería, pero hay que prestarle atención. ¿De acuerdo? ¿Está claro?
Vale. Bueno, pues entonces aquí le añadimos 2 al contador. Aquí ya no se hacen más evaluaciones de función. Aquí posiblemente se hagan en el método de bisección. Entonces aquí habría que ponerle algo y esto dependería del método de bisección tal y como lo tenemos programado. Bien, entonces igual hay que checar este método para ver para ver cuántas evaluaciones de función se están utilizando aquí. Y aparte de eso, pues ya nada más. Bien, entonces este programa ya está a reservas o a expensas de hacer lo mismo en el método de bisección auto 2, ¿vale? Entonces vamos otra vez abrimos este método de bisección auto 2, este de aquí, y bueno, aquí hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces con paciencia vamos a hacerlo. Aquí ponemos al final. Bien, más aquí. Leyenda para que quede clarito. Bien. ¿Qué más? Esto no. Aquí la inicialización. No, aquí ya empieza en el jaleo, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. ¿Y dónde está esta línea? Y ya. Entonces hay que contar aquí cada vez que se evalúe la función. Estén atentos por si se me pasa a mí. Entonces va a haber que entrarle también aquí a esta función, porque aquí posiblemente se evalúe, seguramente se evalúa también la función. Entonces aquí habrá que ponerle igual. Bueno, y aparte de eso, aquí se evalúa esto, gf menor que tol, y aquí estamos evaluando. Entonces cada vez que pasamos por aquí, como está en el bucle if, pues tanto si es cierto como si es falso, pues se hace una evaluación de función para checar esto, con lo cual hay que actualizar el contador. ¿Qué más? Aquí se hace una evaluación de función. Bien. Aquí se hace otra evaluación de función, aquí en esta línea, y ya quedó. Bien, entonces lo único que nos queda es ver aquí qué pasaba, ¿no? Entonces para eso hay que hacer lo mismo otra vez con este programa, que es búsqueda de intervalo bisección 2. ¿Vale? Esto de aquí. Bueno, pues otra vez con paciencia hacemos las modificaciones adecuadas. Esto que por cierto la sintaxis no lo estoy poniendo. Aquí. Aquí. No lo estamos cambiando. El método del implícito. Aquí ya sí lo habíamos hecho, ¿no? Bueno. Entonces aquí ya quedó. Vale, ¿qué más? Leyenda. La inicialización. Bueno, yo creo que esta ya es la última función anidada, por suerte. Aquí hay que ponerlo.
Entonces, a ver, hay que contar en esta es el intervalo de bisección. Aquí se está evaluando 2 veces, entonces hay que ponerle un más 2. ¿Visto? ¿Sí se ve? Me están siguiendo todo, ¿verdad? Okay. Como ven, no es nada muy complicado. Simplemente hay que saber lo que uno está haciendo y ya. Aquí tenemos otra evaluación de función en el punto medio. Creo que es. No es el punto medio, tiene que ver con ir escogiendo el intervalo. En cualquier caso, aquí hay una evaluación de función. Aquí hay otra. En caso de entrar aquí, y ya. Bien, ok. Pues este ya hemos terminado, lo cerramos. Lo único que fijarse es que como estamos cambiando la sintaxis, ahora se recupera el número de evaluaciones de función de cada una de las funciones. Entonces, esta también devuelve, búsqueda de intervalo bisección 2, devuelve también, el número de evaluaciones. Entonces, a esa le llama esta, método bisección auto 2, entonces aquí donde se llama esta función, que es tanto aquí como aquí, ¿no? Dependiendo, pues hay que poner que nos devuelva eso, solo que hay que cambiarle el nombre de la variable. Podemos ponerle, por ejemplo, 2, ¿no? Y entonces esta variable numeval2 va a ser la que le vamos a sumar a la numeval que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Sí queda claro ese punto? Vale, hay que tener cuidadito con los nombres, porque entre funciones, a todas las estoy llamando en la función, en cada función le estoy llamando numeval, porque como son variables locales que solo tienen sentido, solo existen dentro de la función, y cuando acaba de ejecutarse la función eso desaparece, pues no hay problema que las llame igual. Pero claro, cuando me devuelven el valor, yo le tengo que poner, al recibirlo, la variable que lo reciba tiene que tener un nombre distinto, porque ahí sí está dentro de la misma función. Entonces no puedo llamarlo igual, porque son dos números distintos. Entonces le pongo un 2 y luego para él lo único que lo quiero es para sumárselo a la otra. Entonces de esta manera lo resuelvo y ya está. ¿Bien? Vale. Lo mismo hago. Aquí era nada más. Aquí yo creo que esta ya estaba todo checado, ¿no? Era esto de aquí con la búsqueda de intervalo, ya quedó. Aquí ya está esto bien. Aquí ya estaba mirado y ya, ¿no? Con lo cual esta ya quedó. Ahora hay que mirar igual. ¿A esta quién le llama? Porque le hemos añadido un numeval. Entonces le llama a esta el método de Newton-Raphson 2, y entonces donde se llamaba al de bisección hay que buscarlo otra vez, y como cambia una cosa, aquí no es, aquí actualizo el número de evaluaciones de función, pero porque se llama directamente. Igual aquí tengo dos evaluaciones de función, aquí, entonces era aquí abajo, aquí, en el caso en el que aquí llamo a método de bisección auto 2, entonces le añado la variable, que es la última, numeval, le pongo un 2, y esa es la que le sumo al numeval local de aquí, ¿bien? Del método de Newton-Raphson. Bien. Y por aquí ya está todo, así que ya está todo terminado. Y ahora igual esta método de Newton-Raphson 2, quien la llame, pues hay que añadirle ese argumento, que es aquí el método de Euler implícito. Ya llegamos al final del todo, o al principio, según como se mire. Bien, que era aquí. Entonces en el método de Newton-Raphson 2 hay que añadirle un argumento a los que ya tenía, le pongo un 2, y ese es el que hay que sumarle a el numeval local de aquí, del método de Euler implícito. Bien, bueno, pues ya tenemos todo para d igual a 1.
Ya hemos hecho los cambios que había que hacer. Salvo que nos hayamos equivocado, esto debería funcionar para d igual a 1. ¿Sí se ve? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Muy bien. Vale. Ahora lo que hay que hacer es lo mismo, pero para d, ¿no? Para d mayor que 1, si quiere, ¿no? Aquí. En este caso, d mayor que 1. Bueno, aquí estábamos llamando al método punto fijo 2, ¿bien? Pero como ya vimos cuando el día que lo programamos, pusimos un ejemplo con un sistema que daba soluciones de tipo exponencial y no funcionaba, ¿no? Entonces, para d igual a 1 sí no había problema. Entonces lo estuve checando y efectivamente, pues lo que uno sospechaba es que si funciona para d igual a 1 y no para d mayor que 1, es que el problema tenía que ver probablemente con dónde se bifurcara, y se bifurca aquí, precisamente en este bucle, que es en la resolución de la ecuación. Entonces, pues la convergencia del método punto fijo pues no está asegurada, y entonces pues depende de cómo uno lo esté haciendo. Entonces lo que hice fue programar el método de Newton, pero para no escalar sino vectorial, que es algo similar. Lo pueden checar en las referencias que yo les doy. Por ejemplo, creo que en el libro de Burden, creo que ahí desde donde lo estuve yo checando. Y entonces la fórmula es similar, ¿no? En el método de Newton escalar, digamos, la fórmula que se utiliza, lo podemos checar, si quieren, para que lo vean. ¿Dónde está? Aquí. Este, por ejemplo, es el que hemos cambiado. Entonces la fórmula que uno aplica es... Primero, esto es para calcular la derivada, ¿no? Uno está haciendo aquí estas cosas. dftn la estamos llamando a la derivada en el punto. Bien. Y entonces aquí, esta es la línea 148. ¿Cómo se calcula el nuevo aproximante? Pues el nuevo aproximante es el anterior menos la función en el viejo dividido por la derivada en el viejo, ¿no? O sea, puesto en símbolos, t sub n más 1 es igual a t sub n menos f en t sub n dividido por f' en t sub n. ¿Bien? Esa es la fórmula del método de Newton, la iteración que te da, ¿no? Que es una cierta forma del método de punto fijo, pero diseñado mejor para mejorar la convergencia. Y uno tiene asegurada la convergencia siempre que esté en un intervalo suficientemente pequeño alrededor de la solución que uno está buscando. ¿Bien? Pero en general suele funcionar mejor que el método de punto fijo. ¿Bien? Bueno, pues hay un método similar que el método de Newton, pero para sistemas de ecuaciones. ¿Bien? Y la fórmula es exactamente la misma, es calcada, pero claro, hay que tener en cuenta que es un sistema, que es vectorial el asunto. Entonces, yo he programado aquí una función que la he llamado igual método Newton-Raphson, pero vectorial, con un 2. El 2 hace referencia a que evaluamos una función que permite recibir parámetros, lo cual vimos que no será necesario para utilizarlo como tal a la hora de programar estos métodos implícitos de integración de E2. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a abrir este programa, método Newton-Raphson vectorial 2, y vamos a ver qué hace y vamos a hacer los cambios necesarios para que devuelva el número de evaluaciones de función. Entonces aquí está, método Newton-Raphson vectorial 2. Este es. Entonces vamos a ver qué hace este método. Bueno, pues este método es prácticamente calcado. De hecho, agarré el método de Newton escalar e hice algunos cambios. Bien. En el método de Newton que nosotros programamos, lo hicimos especial para que si el método de Newton no convergía, pues utilizaba el método de bisección automático, que seguro que te funciona, o tiene más posibilidades de funcionar, extendiendo el intervalo si hace falta, para buscar el cambio de signo, y entonces asegurarte que ahí tienes una raíz y luego la vas buscando. Lo que pasa es que la convergencia es más lenta. Entonces el método de Newton, si fracasaba, llamaba a este método de bisección automático para dar un nuevo valor de arranque para aplicar otra vez el método de Newton. ¿Bien? Bueno, eso no hay algo parecido para dimensión vectorial, sí, porque el método de bisección tiene que ver con el teorema de Bolzano, que funciona nada más en una dimensión.
Entonces simplemente me quité todo eso y programé el método de Newton vectorial con la fórmula del método de Newton vectorial, que ahora vamos a ver cuál es, y quitando todo eso del método de bisección. Bien, con lo cual el programa realmente queda más sencillo, porque le hemos quitado cosas. Entonces aquí está el programa de Newton, método de Newton vectorial. Bien, entonces verán que es muy sencillo. Claro, aquí A y B son vectores, pero hice los cambios pertinentes. Eso lo pueden checar ustedes si tienen los programas. De todas maneras, al acabar la clase yo les voy a subir otra vez todos los programas para que tengan siempre la última versión, ¿vale? Asegurarnos de que sea así. Bueno, entonces bien, aquí hay un pequeño cambio de notación. Entonces nada más, lo único que estoy haciendo es calcular la matriz jacobiana. Aquí lo ven con un programa que ahora les muestro, que le puse el nombre sin equívoco, matriz jacobiana, y entonces la fórmula que uno está utilizando estará por aquí. Bien, a ver, bueno, aquí estoy calculando. Si la fórmula para el método de Newton escalar era t sub n más 1 igual a t sub n menos f en t sub n dividido por f' en t sub n, pues la fórmula para el método de Newton es prácticamente la que uno podría adivinar, que es xn más 1, pero ahora los xn son vectores, de RD. Xn más 1 igual a x sub n menos la inversa de la matriz jacobiana de f en x sub n, bien, multiplicando al vector f en x sub n. Bien, lo cual cuadra porque tanto xn más 1 como xn son vectores de RD. Ahora si quieren pueden pensarlo como columnas. F en x sub n también es un vector en RD, bien, y la matriz jacobiana de f, f va de RD en RD porque f es la que define la función, la ecuación que queremos resolver. Entonces va de RD a RD, no confundan con la función del lado derecho, esta es otra f, digamos. Entonces la matriz jacobiana de f es una matriz D por D. Tiene que ser invertible. Su inversa también es una matriz D por D que estoy multiplicando por el vector f en x sub n, y el resultado es un vector, también columna, en RD. Entonces todo eso son vectores en RD. Entonces el cálculo de dimensiones cuadra, ¿vale? Entonces, la fórmula es similar, pero pensando que ahora tenemos matrices y vectores en lugar de números. Entonces uno calcula aquí la matriz jacobiana, calcula esta línea de aquí equivaldría a la inversa de la matriz jacobiana de f en x sub n por f de x sub n, puesto como columna, por eso está aquí traspuesto. Bien, lo que pasa es que esta línea de aquí es más eficiente. Esta barrita de aquí lo que me está diciendo es que calcule el resultado de la inversa de esta matriz multiplicando a izquierda por este vector puesto como columna. Bien, lo que pasa es que numéricamente no es lo mismo las siguientes dos cosas. Uno, calcular la inversa de la matriz y luego multiplicarla por el vector, bien, que calcular directamente el resultado que saldría de multiplicar la inversa de la matriz por el vector. Es decir, yo puedo calcular el resultado de esa operación sin tener que calcular antes explícitamente la inversa de la matriz. Y eso es pues porque con las operaciones lineales que uno puede hacer y por cómo está programado en Octave, se puede hacer una cosa sin la otra. ¿Sí se ve? Entonces esto es un punto importante que tienen que tener en cuenta el numérico. ¿Bien? Cuando ustedes quieren una matriz, o digamos invertir una matriz, que es lo típico cuando uno tiene una ecuación lineal o un sistema de ecuaciones lineales de la forma ax más b. ¿Bien? Entonces la ecuación, si a es invertible, es x igual a en menos 1 por b, a la inversa de a por b. ¿Bien? Entonces uno ahí, lo típico es que quiere invertir la matriz, pero realmente no quieres la inversa de la matriz. Para lo único que lo quieres es para hallar el valor de x. ¿Bien? Entonces resulta que, como digo, normalmente eso se puede hacer sin calcular explícitamente la matriz inversa de a. Simplemente se hacen las operaciones para que obtener directamente el resultado de x igual a menos 1 por b. ¿De acuerdo?
Entonces, para programar esas operaciones se utilizan las dos barras, ¿no? La barra del 7 y la otra invertida, dependiendo de que uno quiera multiplicar por la matriz inversa a izquierdas o a derechas. Y como saben, no tiene por qué dar el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, aquí esta barrita de aquí me dice que lo que quiero es la inversa de esta matriz por este vector. Pero yo no quiero la inversa, no la calculo, no la guardo en ningún sitio. Simplemente quiero este resultado y lo guardo en esta variable. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ulises, Carmen, ¿sí? Ok. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Y entonces ahora simplemente aquí hago unas ciertas operaciones que tienen que ver con el tamaño del vector y demás. Chéquenlo. ¿Quieren? Y entonces lo último que digo es, bueno, el siguiente aproximante, x sub 0, es igual al anterior menos esto de aquí, que es lo que yo calculé aquí. ¿Vale? Entonces la formulita es la misma que para el método de Newton, entre comillas la misma, pero adaptada al caso vectorial. Por supuesto tiene una forma de deducirse y demás, pero bueno, esas son cuestiones de cálculo de ceros que son de otro curso. Les remito a los libros de la bibliografía, por ejemplo al Burde, ¿de acuerdo? En cualquier caso estamos utilizando este método que tiene esa formulación, ¿bien? Ok, pues eso es lo que hace el método de Newton-Raphson 2, ¿bien? Ahora, tenemos que adaptarlo, así está programado para que funcione, pero hay que adaptarlo a que devuelva también el número de evaluaciones de función. Entonces vamos a hacer los mismos cambios, ¿bien? Entonces aquí le ponemos para que regrese el número de evaluaciones de función que haga, ¿bien? Ponemos también la leyenda adecuada. Ok, ahora la inicialización de la variable, que me imagino que tendrá que ser por aquí. Ok, a ver, ¿qué más? Y ya, pues esta cadena, digo esta línea y ya. Esto de inicialización. Entonces, ¿dónde se hacen evaluaciones? Bueno, estas son comprobaciones. Aquí tampoco. Aquí podemos poner la inicialización mejor. Aquí que están todas juntitas. Vale, ahora esta la vuelvo a cortar y buscamos las evaluaciones de función. Aquí tenemos una, ¿ven? Okay. Y aquí pasaba lo mismo que con el método de Newton escalar, que si la regresa, pues ya está. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta que aquí estamos contando como 1. Bueno, ahora veremos. Y aquí, si no, hay que calcular, como digo, la matriz. Entonces hay que calcular aquí la matriz jacobiana y después aquí se utiliza para los cálculos. Entonces aquí no se hacen evaluaciones de función, pero aquí sí. Entonces aquí hay que añadir las evaluaciones de función y en el resto ya está todo. ¿Bien? Entonces aquí hay que poner las evaluaciones de función que correspondan, ¿no? Y entonces hay que ver el programa que es matriz jacobiana 2, que calcula la matriz jacobiana de la función correspondiente, ¿no? Que tiene que ver con la f, pero con parámetros. ¿Bien? Entonces hay que abrir este programa de matriz jacobiana 2. ¿Bien? Y bueno, este programa de matriz jacobiana pues es algo parecido a lo que estuvimos discutiendo, creo que el jueves,
con lo del método de Taylor, porque básicamente había que calcular igual la matriz jacobiana, solo que este programa supone una función de RD a RD y entonces calcula numéricamente las derivadas parciales, pero sale una matriz D por D, es la única diferencia. Entonces la mecánica del programa pues es muy similar, este programa de aquí. ¿Bien? Entonces le vamos a poner para que nos regrese las evaluaciones de función. ¿Bien? Que de hecho las puede contar, van a ser de hecho fíjense que realmente este programa para evaluar la derivada lo que hace es para aquí, para j desde 1 hasta d, está evaluando la función, que es una función vectorial, dos veces en x más vh y en x menos vh, ¿no? Entonces realmente las evaluaciones de función que hace son dos veces por cada j, j toma los valores de 1 hasta d, es 2d veces, nada más, ¿no? Entonces si quieren, para no cambiar este programa, no es necesario, entonces aquí simplemente podemos poner que el número de evaluaciones que hay que añadir es 2 por d. ¿Ok? ¿Sí se ve? Evaluamos para calcular la matriz jacobiana, sabemos que siempre son 2D evaluaciones de función, el doble de la dimensión del programa, en un punto. Y ya está. Dime, Jesús. Sí, es la versión vectorial del método de Newton. Ajá. Vale, entonces ya no nos complicamos más, ponemos 2D y listo. Bien. Dime, Jesús. No, como dije antes, a lo mejor llegaste después. Lo del método de bisección solo aplica para una dimensión, porque el teorema de Bolzano solo sirve para una dimensión. En general no. Puede ser, pero son más complicadas. Ok. Bueno, entonces vale, ya tenemos esto. Déjenme pensar si hay que hacer algún cambio más. Había pensado algo, pero ahora mismo no me acuerdo. Déjenme ver con qué tenía que ver. Bueno, lo único que hay que tener en cuenta aquí es que estamos contando en un problema vectorial. Bien, si el problema es vectorial, estamos contando el número de evaluaciones de función, pero teniendo en cuenta que la función es vectorial, entonces es evaluación pero de un vector. Bien, pero bueno, como se van a comparar con los mismos problemas, pues no, eso se asume así. Bien, bueno, lo que sí estaba pensando es que si se evalúa la función, pero se está evaluando también la derivada, bien, perdón, la derivada no, la matriz jacobiana, o sea, la función, el programa que implementa la función f, si ese programa te devuelve tanto la f como la matriz jacobiana, entonces ahí está evaluando más funciones. Bien, entonces aquí la duda está en ver aquí si regresa porque aquí estamos poniendo las evaluaciones de función en ese caso. Entonces aquí habría que ver si se le pone 1 o se le pone más veces en el caso de que se devuelva la función. ¿Bien? Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a pensar que evaluar la f, bien, es un problema vectorial, entonces estamos evaluando, lo diré, de funciones, mientras que para la matriz jacobiana estamos evaluando, pues tenemos que regresar una matriz D por D. Bien, entonces se podría pensar que son como D columnas de tamaño D o que son como D cuadrado funciones. Bien,
Entonces, quizá lo más justo para que salga bien comparable sería contar las evaluaciones de función de la f como, como de funciones escalares. Entonces, en ese caso hay que modificarlo. Entonces, vamos a hacerlo ahora para dejarlo bien hecho. Bien, entonces aquí el método de Euler implícito. Bueno, aquí realmente no hay evaluaciones de función, salvo las que se hacen cuando se llama aquí al método Newton-Raphson vectorial, que ya si quieren lo podemos cambiar aquí. Entonces aquí hay que ponerle este. ¿Bien? Ahora la cuestión es cómo contamos estas bien, ¿no? Entonces vamos a repasar bien dónde están todas las evaluaciones de función. Bien, teniendo en cuenta eso que hemos dicho, aquí está definida la D. Bien, entonces eso lo podemos utilizar. A ver, entonces, ¿dónde hay evaluaciones de función? Bueno, están nada más estas aquí. Lo que pasa es que aquí todavía no sabemos si nos está evaluando nada más la f o también la matriz jacobiana. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta línea de aquí y esperarme a ver el resultado de este bucle, ¿no? Entonces, en el caso de que también se regrese a la matriz jacobiana, bien, entonces aquí podemos ponerle que en ese caso se están calculando d funciones de f y d cuadrado de la matriz jacobiana, o sea, d más d cuadrado. ¿Sí se ve? Sí, porque yo estoy evaluando en ese caso, al llamar la función f me está regresando f en el punto y el jacobiano de f en ese punto. ¿Bien? Entonces, para hacer eso el programa pues necesita hacer ¿cuántas componentes tiene cada uno? Pues el f en ese punto es un vector de RD y la matriz jacobiana de f en ese punto es una matriz d por d. Entonces yo tengo d más d cuadrado evaluaciones de función. ¿Sí se ve? Ok. ¿Están de acuerdo? Vale. No te oigo, Jesús, acércate, por favor. Ajá. Por lo mismo que eso son comprobaciones sobre los intervalos que uno pone donde quiere resolver y demás. Pero son cosas que ya discutimos en su momento. O sea, no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora de las evaluaciones de función. Es sobre el intervalo o el paralelepípedo donde quieres que se resuelva el problema, si es que tú quieres poner esa información. Si no, no. Lo puedes dejar vacío. Tiene que ver con eso. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces en este caso sumamos d de la f y d cuadrado de la jacobiana. ¿Bien? Y en el caso en el que haya que resolverlo numéricamente, aquí al llamar a la matriz jacobiana 2, el número de evaluaciones que se hacen es 2d, teniendo en cuenta para la jacobiana, bueno, esto, pero hay que sumarle lo de la f. Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí le vamos a sumar d cuadrado de la jacobiana, aquí le vamos a poner d nada más de la función, porque esas d, aquí, estas d, contamos de la función. Ahora hay que ver el tema de la jacobiana. Si la jacobiana también la calculó, entonces aquí le sumo d cuadrado. Y si no la calculó y hay que hacerla numéricamente llamando a esta función, pues entonces lo que hay que hacer es 2d operaciones, pero 2d operaciones para cada columna de la jacobiana, que contiene d funciones escalares. Entonces en realidad es 2d cuadrado. Claro, porque ¿cuántas derivadas parciales tenemos? Pues d cuadrado. Y para cada una de ellas, para aplicar el esquema de diferencias finitas centradas, se utilizan dos valores de la función, el de adelante y el de atrás, ¿no? Entonces es el doble. Entonces es 2d cuadrado, evaluaciones de función que necesitamos para
evaluar numéricamente la matriz jacobiana. Entonces, en ese caso, aquí hay que poner 2d cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Son 2 por cada derivada parcial y tenemos d cuadrado de ellas. Muy bien. Entonces, en ese caso, aquí le añadimos 2d cuadrado. Y dijimos que ya no había más evaluaciones de función. Bien, entonces este método de Newton-Raphson vectorial ya está devolviendo el número de evaluaciones de función. Bien, entonces en ese caso ya tenemos esto funcional. Bien, y ese número de evaluación tanto para d igual a 1 como para d mayor que 1 lo llamo num_eval2 y lo sumo aquí al contador en el método Euler implícito y ya está. Bien. Ok, bueno, pues entonces ya hemos hecho las modificaciones necesarias para contar el tiempo de cómputo y el número de evaluaciones de función en el método Euler explícito y en el método Euler implícito. ¿Tienen alguna duda sobre ello? ¿O alguna pregunta? Sí, eso lo que hago es en el método de Newton vectorial hay algunas operaciones de dividir por la norma y multiplicar por h. Eso tiene que ver con lo siguiente. A ver, vamos a ver. De alguna manera el método de Newton lo que te está diciendo es, en el método de Newton vectorial es desde un aproximante. Pues el método de Newton como en una dimensión es el método de la tangente, en varias dimensiones pues lo que tienes es el gradiente. Y entonces el gradiente de alguna manera lo que te está diciendo es la dirección hacia donde la bajada es mayor, de ahí viene el menos, ¿no? Porque el gradiente te da de alguna manera, bueno, tengo la matriz jacobiana, pero piensen en el gradiente, me da como la dirección hacia donde el incremento de la función es mayor, aproximando con la función con el plano tangente, si quieres, ¿no? Entonces, con el menos es el sentido opuesto y me dicen en qué dirección en RD yo me tengo que mover para que la bajada, teniendo en cuenta el plano tangente, sea la menor posible. Y en esa dirección tengo que moverme. Y ya la longitud del vector, pues depende, digamos, de cómo esté inclinado el plano tangente. Bien, entonces imaginen que todo esto es así grosso modo. Imaginen que tienen una solución que tiene un 0 ahí, bien, pero el plano tangente ahí está como muy planito. Entonces la dirección del vector, el vector que te sale, la dirección de bajada, la dirección de descenso, pues puede ser una dirección muy grande por cómo está inclinado el plano. Entonces la conclusión que tú sacas es, a ver, si ese vector es muy grande, la información que me sirve nada más es la dirección. Yo sé que tengo que moverme hacia allá. Pero si además sigo con ese vector, con lo largo que es, pues me va a mandar lejísimos, cuando yo, digamos, a lo mejor ya estoy cerquita del 0. Entonces lo que hago es que hago una especie de renormalización de ese vector para obtener la siguiente iteración moviéndome en esa dirección, pero no moviéndome tan lejos. Y tiene que ver un poco con cómo esté convergiendo el método. Pero de acuerdo con eso he hecho algunas modificaciones al programa, ¿bien? Que no quiero ahora discutir mucho ahí. Si quieren, chequenlo y chequen bien el código, y si tienen alguna duda me pueden preguntar, ¿bien? Pero que ahora no me quiero detener en eso, porque si no ya no nos da tiempo a hacer otras cosas que quiero hacer sobre la materia, ¿vale? Entonces chequenlo por favor, y si tienen dudas me preguntan. Les he explicado más o menos la idea de por qué estoy haciendo eso, pero ahora no me quiero detener, ¿vale? Ok. Vale, bueno, pues entonces suponemos ya que tenemos funcionando el método de Euler y el método de Euler implícito, teniendo en cuenta que devuelvan el tiempo y las evaluaciones de función. Bien, vale, vamos a programar otro método, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, vamos aquí con la lista. Bueno, el siguiente sería el método de Taylor, bien, pero como estoy viendo que nos quedan a 40 minutos, que no es tanto,
y además ya estuvimos discutiendo el método de Taylor el otro día. Si les parece, yo lo voy a programar, programenlo ustedes o terminenlo de programar por su cuenta. El método de Taylor, igual, el caso normal, que es malla uniforme y progresivo para problemas de valores iniciales. Entonces, si ustedes ya lo tienen y han hecho una versión más pues con una variación, pues el caso normal pues es igual de fácil o tan complicado como ese, no más. Bien, entonces ahora me voy a saltar el método de Taylor de orden 2 y vamos a ver otros. Entonces el siguiente de la lista sería el método del trapecio. Bien, entonces si les parece, vamos a programar ahora el método del trapecio, teniendo en cuenta también lo del tiempo y lo de las evaluaciones de función. ¿Les parece? Ok. Vale, bueno, pues vamos a programar el método del trapecio. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es si es un método explícito o implícito. Bien, entonces como vemos, aquí está la recurrencia, esto es lo que hay que programar del método del trapecio, que es un método implícito de un solo paso. Bien, entonces en ese sentido se parece al método de Euler implícito, que es también un método implícito de un solo paso. Lo que pasa es que aquí la recurrencia es distinta, pero básicamente eso va a ser lo que es distinto. Bien, nada más. Entonces lo que les propongo hacer, para que vean cómo se puede hacer, que todo eso es algo muy sencillo, es vamos a agarrar el código del método Euler implícito, bien, y vamos a hacer las modificaciones necesarias para programar el método del trapecio, y ya está. No es que no va a haber más misterio. No tiene caso empezar de cero, si se puede aprovechar mucho de ese código. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve esa idea? Ajá, partir del de Euler implícito para programar el método del trapecio. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos, voy a quitar este para hacer espacio. Bien. Y entonces, lo primero que voy a hacer para no meter la pata como el otro día es cambiarlo de nombre, ¿vale? Antes que nada. Y luego después empiezo a modificar el código, porque si no la lío. Entonces, eso es una buena costumbre también para ustedes. Entonces lo vamos a cambiar de nombre y entonces vamos a poner, hemos dicho trapecio, ¿no? Pues entonces aquí lo vamos a llamar método trapecio. ¿Ok? Método trapecio. Igual, en la misma carpeta. Muy bien. Entonces aquí, en lugar de implícito, pongo trapecio. Ya con el nombre nuevo. Implementa el método del trapecio. Aquí creo que lo puedo poner así con minúsculas. Entonces todo lo demás es igual. Aquí obviamente también tengo que poner trapecio. Ok. Y pues eso, todo lo demás es igual. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que cambiar. Y lo que cambia básicamente, pues toda la mecánica va a ser la misma, aunque le vamos a echar un vistazo al código, pero en principio toda la mecánica va a ser igual, salvo donde se aplique la recurrencia, que ahora la recurrencia sigue la ecuación 219. ¿Bien? De hecho, comparado con el método de Euler implícito, este término no estaría y este 2 tampoco estaría, ¿no? Y me saldría el método de Euler implícito. Entonces hay que añadir esta f y aquí hay que dividir por 2. Pues básicamente eso es todo, ¿no? Pero hay que checarlo con cuidadito para asegurarnos de que estamos programando bien el método del trapecio. Entonces vamos a ver el código. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar, igual que en el método de Euler implícito, para resolver la ecuación teníamos que iterar una función por el método de Newton, ya sea escalar o vectorial, iterar una función que tiene que ver con la f del lado derecho, pero no exactamente la f, porque tenía que recibir unos parámetros, si recuerdan, ¿bien? Porque hay algunas variables de la f que quedan fijas y sobre la que se hace la iteración para obtener el punto fijo son otras variables. Entonces para eso había que definir una función auxiliar que estábamos llamando g, y entonces hacíamos un programita que arreglaba todo eso para el método Euler implícito. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el método del trapecio. Entonces vamos a adaptar también la función auxiliar del Euler implícito al del trapecio. ¿Bien? Entonces, bueno, pues esta cadena de aquí, esta cadena de caracteres,
es el nombre del programa que se utiliza para la función auxiliar para el Euler implícito. Entonces aquí voy a llamarla similar, solo que aquí nada más voy a poner trapecio. Bien. Entonces voy a abrir aquí la de Euler implícito auxiliar, que creo que es esta. Aquí está. Y entonces la voy a guardar con el nombre de trapecio para no meter la pata, igual que antes, ¿no? Entonces voy a poner método trapecio, función auxiliar. Ok. Entonces aquí igual pongo trapecio. Función del método del trapecio. Ok. Vale, ya está. Esto no tiene sintaxis, es muy sencillito. Esto de aquí hay que modificarlo, ¿bien? Pero bueno, ahora vamos con eso. Entonces, ok. Seguimos aquí en el código principal. Bueno, aquí nada más vamos a cambiar y vamos a poner trapecio. Lo voy a copiar para ir más rápido. Vale, esto lo dejamos igual. Esto lo dejamos igual. Bien. Aquí vamos a poner trapecio. Ok. Esto igual es recuperar el nodo anterior. Esto es igual. El valor del aproximante en el nodo anterior. Esto probablemente no lo necesitemos, pero bueno, por si acaso lo dejo así, pero vamos, yo creo que esto se podría tirar a la basura. Luego lo checo tranquilamente. Ahora, aquí es donde hay que llegar. Esta parte es la que va a cambiar y ya hemos terminado. ¿Bien? Entonces, usamos la recurrencia del método del trapecio, que es... Entonces, aquí es donde vamos a cambiar los comentarios y cambiar el código. Hay que cambiar la función, realmente la función auxiliar es donde va a haber que hacer los cambios. ¿Bien? Entonces, ahora la recurrencia que hay que utilizar es la que define el método del trapecio, que es esta, ¿no? Esta de aquí. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? Recordando, el valor del aproximante en el nodo actual es el valor del aproximante en el nodo anterior más h medios o más h por el promedio o la media entre el valor de f en el punto anterior, teniendo en cuenta como punto esta pareja, más el valor de f en el nodo actual. ¿De acuerdo? Esta es la recurrencia que define el método del trapecio. Entonces vamos a ver qué modificaciones hay que hacer en la recurrencia y por lo tanto en la función auxiliar, y con eso hemos terminado de programarlo, ¿vale? Bueno, entonces aquí la recurrencia es us_n con la notación esta. Podemos ver qué cambios hay que hacer de manera sencilla. Es igual a un-1 más h, vamos a poner h medios por, entonces aquí hay que poner un paréntesis, ¿bien? Y hay que poner f en el punto anterior y el punto actual. El punto actual es n, asociado con el índice n, y el punto anterior con n-1. Entonces aquí le voy a poner -1, -1, y aquí está la f, y ya está, ¿no? Si quieren aquí para que se vea mejor, y listo. ¿Sí se ve? ¿Sí me siguen todos? Ok, bueno, muy bien. Entonces, que da lugar a la ecuación. Bueno, de aquí hay que despejar. Entonces, en esta recurrencia, o si quieren lo vemos mejor aquí, esto me define la ecuación donde la incógnita es un más 1, que aparece aquí y aquí. Bien, entonces vamos a escribir esto como la ecuación que queremos resolver. Bien, entonces da lugar a la ecuación u, que es el un, ¿no? Esta es nuestra incógnita con esta notación, menos un-1, este pasa restando, y ahora aquí hay que poner pues lo mismo que teníamos aquí, solo que hay que sustituir un por u.
Entonces lo voy a copiar. Entonces h medios por f en t sub n-1 u sub n-1 más f en t sub n u. Bien, donde está la incógnita que aparece aquí y aquí, cuya solución será u igual a un. Bien, es decir, se busca un 0 de la función g sub nu igual a u menos u n-1 menos, entonces voy a volver a copiar esto, y lo pongo aquí y queda listo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Esa es la nueva ecuación para el trapecio. Muy bien. Ok. Entonces aquí están los parámetros son los mismos porque son, ¿qué necesitamos para acá? Pues igual que antes, el h, el t sub n y el aproximante del nodo anterior, que es t sub n, ¿no? Necesitamos los mismos datos. La fórmula es un poco distinta, pero utiliza los mismos datos. Bien, entonces pues esto se llama igual, tanto si es en dimensión 1 se utiliza esta función, y si es en dimensión d mayor que 1 se utiliza esta función, y que devuelven aquí las evaluaciones de función, y ya se guarda el aproximante y ya está. Así que aquí hemos hecho todos los cambios, pero claro, aquí hay que utilizar una g distinta. Bien, y la g distinta es distinta porque aquí se está definiendo como esta cadena. Entonces, la función que hay que cambiar con la ecuación nueva para el trapecio, que ya hemos deducido, es sencillo, pues es esta de aquí, es decir, esta que tenemos aquí abierta. ¿Bien? Entonces vamos a modificar esta función teniendo en cuenta que la función que ya la hemos deducido aquí la tenemos apuntada, la voy a copiar. La función que hay que utilizar, copio, es esta, en la línea 122. Entonces esta función ya está modificada, ahora hay que modificar esta. Entonces la nueva ecuación, la copio aquí, es esta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué cambios hay que hacer en esta del función auxiliar del trapecio. Hay que encontrar un 0 de la función g sub n dada por g sub n de u igual a g u parámetros, y aquí es igual a u menos u n menos 1 menos h por f de t sub n u. Entonces esto de aquí hay que, de hecho, sin esto, aquí lo copiamos, esto lo quito, y esto es lo que hay que copiar aquí, y así queda la ecuación nueva. ¿Visto? ¿De acuerdo? Vale. Ahora, eso es solo cambiar el comentario. Ahora hay que cambiar las formulitas, que es de verdad lo que hay que cambiar. Pero lo que estoy haciendo es para que se vea, para que tengamos claro que esos son, efectivamente, esas son las fórmulas que hay que programar. Si eso lo tienes claro, hacer el código es copiar y pegar casi, ¿no? Nada más. Entonces, lo importante es tener claro lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Vale. Pues ya con esta fórmula de aquí, ya es nada más irse aquí. Los valores de los parámetros son los mismos porque los datos que necesitamos son los mismos. Bien, ya está. Todo esto es igual. Entonces aquí hay que cambiar. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Pues básicamente esto de aquí, esta parte de aquí. Vamos a ver cómo la cambiamos. Entonces es u menos un, que es el aproximante anterior, ok, menos esto de aquí. Entonces yo voy a poner este pedazo de código y ver qué me sirve, ¿no? Entonces es menos h medios, ¿bien? Voy a poner aquí un paréntesis para asegurarme de que está haciendo eso bien, ¿bien? Podría poner el 2 dividiendo también aquí al final, como vean, pero lo voy a dejar así. Este es el escalar por, y aquí tengo las evaluaciones de función, ¿no? Entonces estas de aquí las tengo que poner con feval, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a copiar aquí. Primero tengo que evaluar f en t sub n menos 1, bien, que es el t sub n que yo tengo aquí, y el en el aproximante anterior, que lo estoy llamando u sub n, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces ese de aquí era este, más otra evaluación de función, y ya cierro el paréntesis y pongo el punto y coma.
y eso es no es en t sub n, es en t sub n más h, ¿no? A ver, espérenme, con cuidado. Un es el valor de la aproximante del nodo anterior, pero t sub n es el nodo en el que se quiere calcular el aproximante. Claro, pues estamos hablando aquí. Entonces, no es cierto. Aquí es t sub n y aquí es t sub n menos h, que es el nodo anterior. Si se ve, hay que tener cuidado porque uno se equivoca bien rápido. ¿Bien? Con la notación. Entonces, yo ahora, en esta función, la variable t sub n es el nodo el nodo actual, donde quiero calcular el aproximante. Entonces, en la fórmula, pues, aquí va el t sub n, porque va acompañando al u, que es el aproximante en el nodo actual, que yo todavía no conozco, en la variable. ¿Bien? Y es la u es sobre la que yo itero. Aquí está. La variable sobre la que yo itero. El resto son parámetros. Bueno, entonces para respetar eso, fíjense, aquí está evaluando en t sub n u, que es en t sub n más 1 u sub n más 1. Entonces esto ya no necesito. Esto tampoco. Entonces esto es en el nodo actual y la variable u, y aquí es en el nodo anterior, por eso pongo t sub n menos h, y en el aproximante último calculado, que es u sub n. ¿Bien? Entonces ya está. Esta es la fórmula del trapecio. Entonces ya está. Ya estamos seguros de que hemos hecho los cambios adecuados en esta función, en la función auxiliar. ¿Es correcto? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Ok? ¿Perdón? Ah, de la tarea. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ¿tienen alguna duda antes de que sigamos? ¿No? Ok. Bueno, vamos a probar estas funciones que hemos programado, a ver si todo va bien o hay algo raro. ¿Bien? Ok, bueno, entonces déjenme cerrar esta función. Esta ahora la probaremos. Vamos a abrir, estábamos utilizando para testar, bueno, el programa este de testeo, ¿no? Voy a mover esto aquí porque ahora vamos a utilizar esta parte de la pantalla. Voy a limpiar todas las variables. Voy a limpiar la pantalla. Bueno. Dime, Jesús. Lo siento, no te escuché. Lo siento, no te puedo entender. Pero ¿cuál es esta pregunta? ¿Que para qué son? Es que quizá te lo perdiste al principio. Sí, tick y tock son comandos que sirven para medir el tiempo de cómputo. Entonces el tick inicia el cronómetro y el tock lo para, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Eso lo podemos ver rápido. Tick inicia el cronómetro y tock lo para. Y me da el tiempo en segundos. ¿Ven? Aquí lo dice claro, en segundos. Si yo hago lo mismo, pero la asocio con una sentencia de asignación a una variable a, pues me guarda en a el valor del tiempo transcurrido. ¿Vale? Desde que yo ejecuto tick, le pulso a intro, hasta que yo ejecuto este comando y le pulso a intro. ¿Bien? A se quedó con ese valor ya. ¿De acuerdo? Entonces eso lo estamos haciendo para medir cuánto tiempo se tarda la computadora en ejecutar el algoritmo. Es una forma de medir de alguna manera pues cuánto esfuerzo le está costando a la computadora hacer eso que le hemos pedido. ¿Vale? Para eso lo queremos. Lo mismo para las evaluaciones de función, porque es la parte más costosa de todo el cómputo que se tiene que hacer. Por eso estamos contando evaluaciones de función. Básicamente es eso. Muy bien, perfecto. Vale, pues vamos a testar estas funciones, ¿no? Entonces, estábamos testando con un ejemplo, con una cierta f que
teníamos aquí que era, creo, esta. Ejemplo X, ¿no? Que eran unas ecuaciones de la forma yj igual a j por xj, ¿no? Es el ejemplo de la función, es decir, el sistema con x1 hasta xd, de la que cuyas ecuaciones son x'j igual a j por xj. Es decir, x'1 igual a x1, x'2 igual a 2x2 y así, ¿no? Cuya solución es un sistema realmente desacoplado, pero bueno, estamos viendo así, y son exponenciales con distintos exponentes, ¿vale? Simplemente. Entonces lo estábamos utilizando con este, se puede probar con muchos otros. De hecho, lo que quiero hacer después, como les dije, es ver algunos modelos matemáticos que se utilizan en algunas ciencias y que de alguna manera tienen que ver con los temas que se trabajan en el CEMAC, en el Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional de la UAP, y vamos a poner ahí unos modelitos así sencillos y vamos a testar esos programas, o de hecho vamos a hacer programas ad hoc para esos modelos, ¿vale? Esa es la idea que tengo ya para ir terminando el curso y hablar un poquito de la eficiencia y demás, que lo podemos hacer rápido, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a utilizar ahora este problema, ¿bien? Bueno, y entonces nada más aquí lo comparamos. Claro, como este es un problema muy sencillo, podemos calcular para este analíticamente la solución y entonces podemos calcular el error y compararlo, ¿bien? Entonces es lo que estamos haciendo. Entonces las soluciones para este problema, ¿bien? Es eta, la xj es igual a eta sub j por exponencial de alfa j por t, ¿no? O sea, esta es la solución, donde aquí pues estamos poniendo a y b, bueno, depende del valor que pongamos, y eso se está teniendo en cuenta en la malla, sí, ok. Y el alfa j pues es un vector, el vector desde 1 hasta d, porque estamos poniendo precisamente esos valores en las ecuaciones. x'1 igual a 1 por x1, x2' igual a 2 por x2 y así sucesivamente. Por eso es por lo que ese vector alfa es desde 1 hasta d, ¿vale? Entonces, esto de aquí. Vale, pues entonces esto ya está, y esto nada más es para graficar la solución teórica con la numérica y las diferencias, ¿no? Que tiene que ver con los errores. Eso luego ya veremos. Ok, bueno, entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Bueno, vamos a... cuidado, porque aquí hay que cambiar la sintaxis, porque hemos cambiado los programas. Entonces, aquí está, Euler explícito. Entonces todo es igual, de hecho en todos es igual, nada más que le hemos añadido esto de aquí, ¿ok? Entonces lo vamos a poner aquí, ¿vale? Y aquí vamos a ¿cómo lo tengo puesto? Como Euler explícito, ¿verdad? Acabo de abrir, aquí está, Euler explícito. Vale, pues entonces aquí hay que cambiar y vamos a probar con explícito, ¿ok? Vale, muy bien. Entonces la f es la función con la que le vamos a probar, que es ejemplo x, ¿no? Así. Muy bien. A podemos poner 0 y b igual a 2, por ejemplo. Eta, el eta me va a definir de hecho la dimensión. Entonces le voy a poner, por ejemplo, con d igual a 2, le voy a poner 1, 1, ¿vale? Para que empiecen con ese valor. Entonces le pongo así, 1, 1. Y el n, pues para empezar a probar le podemos poner 20 nodos. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bueno, pues ahora llamo a la función esta de aquí, bien, que de hecho le puedo poner estas que me las regrese, ¿no? Porque así ahora lo puedo checar. Ok, muy bien. Vale, ahora copio. Entonces
Lo escribo, le pongo punto y coma para que no me regrese todos estos vectores. Esto es un warning que podemos ignorar. Bien, entonces parece que fue bien. Entonces vamos a ver. Bueno, esto es con el método de Euler explícito. Bien, entonces tenemos aquí las soluciones como parejas pintadas, que son, como hemos dicho, parejas de exponenciales, ¿no? Como eta es el 1, 1, pues entonces la solución es x1 igual a y a y b son 0 y 2, entonces la solución es la real x1 de t igual a exponencial de t y x2 de t igual a exponencial de 2t. ¿Bien? Por eso hay una que está por encima de la otra. Entonces aquí pueden ver lo que es esta. La solución teórica con j igual a 1, que es en azulito, esta de aquí es exponencial de t, en el intervalo 0,2. Y la numérica correspondiente pues es la roja que está por debajo. Y la teórica con j igual a 2 es exponencial de 2t, aquí está en amarillo, y la numérica que es en morado. ¿Bien? Y aquí está, en la otra gráfica, la diferencia entre xj y uj. Obviamente en los valores de los nodos nada más estoy pintando, ¿bien? De la malla con 21 nodos, porque n es igual a 20. Pues aquí está la diferencia que de alguna manera me está diciendo cuánto me estoy equivocando. ¿Bien? Entonces si yo le pongo aquí un n mayor, ¿no? Vamos a poner 200 para no quedarnos cortos, pues tenemos aquí las soluciones se van pegando más, como ven, y eso se ve aquí. Bien, ya estos valores son mucho más pequeños. Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto para el método Euler explícito. Lo que no habíamos visto es aquí, teníamos a ver, el número de evaluaciones de función. A ver, voy a ejecutarlo para n igual a 20. ¿Bien? Quitamos estas gráficas. Ahora, aquí el número de evaluaciones de función para n igual a 20 me sale pues 20, porque es método Euler explícito. Hacemos una evaluación de función que es la que requiere la recurrencia cada vez. Entonces pues ya está, 20, ¿vale? Y el tiempo de cómputo que tardó es, nada, miren, esto en segundos, 2 milésimas de segundo, un poquito más. Voy a ponerle n igual a 200, ¿bien? Ejecuto. Vale, esto ya lo hemos comentado. Entonces, número de evaluaciones de función, adivinen, 200, ¿no? Y el tiempo transcurrido, pues ahora es un poco más de centésima y media de segundo. ¿Sí se ve? Ok. Vale, vamos ahora a probar con el método de Euler implícito. Entonces, pues todo aquí es igual, la solución es la misma porque el problema es el mismo, pero lo vamos a resolver con el método Euler implícito. Entonces, ese es el que estoy utilizando aquí. ¿Bien? Vale, entonces vamos a poner aquí Euler implícito. ¿Bien? Obviamente no entiende, ¿no? Era solo para separar. Bueno, ¿qué n tengo? Todo lo demás lo pongo igual. Aquí voy a poner n igual a 20 para comparar. Entonces ejecutamos el mismo programa, solo que ahora estamos utilizando Euler implícito. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos con 20 nodos, igual la solución con j igual a 1, la solución teórica está aquí en azulito y en rojo está la numérica de la primera componente. Y de la segunda componente aquí está la teórica en amarillo y la numérica en morado, que ahora están por encima. ¿Se acuerdan? Que nos salían antes por abajo y ahora con el Euler implícito nos salen por arriba. Y eso tiene una cierta explicación que creo que comentamos la otra vez. Ya no repito. Esta fuera y esta es la diferencia. Y claro, como ahora salen por encima al hacer x menos u, pues la aproximación es más grande, entonces como está restando salen
hacia abajo, salen negativas. Pero bueno, por eso los errores luego los vamos a medir en valor absoluto, porque lo que importa es el tamaño, no el signo, en principio. ¿Bien? Entonces, bueno, pues aquí tienen que del orden de menos 30, menos 35, ¿no? El mayor. Bueno, ¿qué evaluaciones de función tenemos aquí? Fíjense, aquí, evaluaciones de función, 1350. ¿Lo ven? Entonces, utilizando Euler implícito para este problema sencillito, con n mayúscula igual a 20, o sea, 20 iteraciones, 21 nodos, nos salen 1350 evaluaciones de función, ¿vale? Un problema de dimensión d igual a 2. Si quieren ahora podemos probarlo con d igual a 1 con la exponencial, pero comparen con el Euler explícito, nos salían 20 iteraciones, las mismas que los nodos que hay que calcular, lógicamente. Con el Euler implícito, que hay que resolver una ecuación, nos salen 1350 evaluaciones de función. ¿Se ve la diferencia? Es considerable, ¿vale? Y el tiempo, claro, el tiempo es imperceptible porque es menos de un segundo, o sea, es imposible, no te das cuenta, las dos son instantáneas. Pero fíjense, el tiempo nos salía aquí, para n igual a 20, ¿lo ven? Con el Euler explícito nos salían 20 evaluaciones de función y nos salían un poquito más de 2 milésimas y cuarto de segundo. Aquí nos salen 1350 evaluaciones de función y nos salen prácticamente 16 centésimas. De 2 milésimas y cuarto a 16 centésimas. ¿Bien? Dime, Jesús. Lo siento, no te oigo. Vas a escribirlo, gracias. Bien. Entonces, comparen. Las dos son instantáneas, porque son tiempos muy pequeños para nuestra percepción. Pero es muchísimo más. Es muchísimo más. Vamos a probar con n igual a 200. Bien, y ahora probamos el trapecio y ya terminamos. Entonces, vamos a probar con n igual a 200. Ejecutamos. Con Euler implícito, repito, ¿no? Aquí están las soluciones, se ve que están más pegaditas. Bien. De hecho, aquí pueden ver que el tamaño antes estaba entre menos 30 y menos 35 y ahora está como en 2,5, ¿no? 2 y cuarto, por ahí la máxima diferencia. El número de evaluaciones de función que tenemos es 6070 y el tiempo de cómputo 37 centésimas y media, un poco más del doble que la otra. ¿Ven? Fíjense, 1350 y ahora 6070 comparado con las 200 que nos salía con el Euler explícito, y con el Euler explícito con n igual a 200 nos salía 14 milésimas y aquí nos sale 37 centésimas. ¿Ven? Es bastante más. ¿Sí se ve? Dime, Jesús. No, sí convienen los implícitos, si no, no se estudiaban. Sí convienen, por lo que dije, que hay ciertos problemas complicados que los explícitos fracasan estrepitosamente, salvo que pongas un paso muy pequeño, así hablando grosso modo. Y entonces, pues con los implícitos funcionan mejor con pasos mayores. Entonces te compensa una cosa con la otra. Hablando así muy rápido, ese es uno de los motivos por los que sí compensan los implícitos. Depende. Lo que sí tienes es que tienes en general más operaciones que hacer, pero más operaciones que hacer con un paso más pequeño. Entonces, una cosa puede equilibrar a la otra y eso puede cambiar. En la próxima sección vamos a ver cosas de ese tipo, ¿vale? O sea, eso lo vamos a ver después. Ahora les estoy nada más que como que introduciendo la idea, ¿vale? Después vamos a hablar más de eso. Venga, vamos a acabar el trapecio ya para irnos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probar el trapecio para ver que hemos hecho los cambios bien. Ojalá que sí. Entonces pongo aquí trapecio. Bien. Ok.
Entonces aquí ahora es trapecio. Bien, entonces n pongo 20, ejecuto. Bien, aquí tienen las soluciones. Fíjense que están con n igual a 20, están pegaditas. ¿Sí lo ven? Sí se ve que con el trapecio con n igual a 20 están bastante más pegaditas. ¿Bien? Eso porque es un método, el orden de convergencia luego se verá es mayor, no en este curso, en la continuación del curso, pero se ve que el orden es mayor. Y ¿qué más? Aquí están más pegaditas y ahorita no, ya para el siguiente curso no os da tiempo. Pero sí pueden pensar, fíjense, ¿de dónde salieron los métodos de Euler explícito e implícito? Del método de diferencia finitas progresivas o Taylor de orden 1, digamos. O si quieren con la integración numérica, sale con la regla rectangular izquierda o derecha, para integrar la versión integral de la EDO en cada paso. Y el método del trapecio es con la regla del trapecio, que tiene un orden de convergencia mayor. Entonces ahí se ve claramente, estamos aproximando mucho mejor esa integral. Bien, entonces los errores que estamos cometiendo son bastante más pequeños. Fíjense aquí la diferencia ya no está entre el orden de 30, ni siquiera en el orden de 2, está en el orden entre menos 0,6 y menos 0,8, como menos 0,7. Si se ve, es bastante. Creo que lo comenté otro día antes. El próximo semestre voy a dar el mismo curso, o sea, se llama curso de ecuaciones en diferencias, donde voy a hacer la continuación de este curso. Donde me quedé, lo voy a continuar con el mismo programa, pues para terminarlo, ¿vale? Por supuesto están invitados, más que invitados, si quieren seguir. En principio el curso va a ser, pues como lo estamos haciendo ahora, mientras que no se diga lo contrario, seguimos en línea. ¿Bien? Eso no depende de mí ni de ustedes. Dime, Jesús. Es que no te oigo nada. ¿Puedes escribirlo, por favor, Jesús? Es que me es imposible oírlo. El nombre del curso es el mismo. Sí, es el mismo. El horario es distinto, pero el nombre del curso es el mismo. Bueno, vamos a... Fíjense ahora el número de evaluaciones y el tiempo. Entonces el número de evaluaciones salía con 20 nodos, el de Euler implícito 1350, aquí me salen 1060, me parece que está funcionando mejor. Y el tiempo eran 15, casi 16 centésimas, y aquí me salen casi 9 centésimas, ¿vale? Ahora vamos a probarlo con n igual a 200, y ya terminamos. Ahí, por estar... aquí está la diferencia. Bien, por si acaso, para asegurarme, lo voy a ejecutar otra vez, no sea que haga algo raro. Vale. Híjole, ahora lo bajé. Bueno, aquí está. Como ven, las soluciones ya a ojo, a esta escala, son prácticamente indistinguibles. Ver que aquí hay dos. Y aquí la diferencia, fíjense, del orden de, pongamos 7 milésimas. ¿Lo ven? La diferencia con el método del trapecio. Y el número de evaluaciones y el tiempo, pues comparamos con el Euler implícito, salían aquí 6070 y aquí nos salen 6050, es comparable, prácticamente las mismas, y aquí el tiempo salían 37 centésimas y aquí 52 centésimas. Está ocupando un poquito más de tiempo, más o menos el mismo en las evaluaciones de función, pero los resultados son mucho mejores. ¿Sí se ve? El orden de convergencia es mayor. ¿Bien? Con 200 nodos. Eso también depende mucho del tamaño del paso, que tiene que ver con el n, obviamente. ¿Bien? Bueno, después vamos a hablar más de esto, pero bueno, yo creo que por hoy hemos cumplido, ya son las 2. Entonces seguimos con esto el martes que viene. Bien, que es día, ¿qué?
y A24, ¿vale? Normalmente en el horario de siempre de 12 a 2, y vamos a seguir programando estos métodos, ¿bien? Y ya empezando a hablar este tipo de cosas. Entonces, les pido, yo les voy a poner la práctica número 5, que tiene que ver con programación, pero ya han visto lo que estamos haciendo, les pido por favor que sigan trabajando con estos métodos, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Ya han visto la mecánica, yo creo que van a ser capaces perfectamente de hacerlo. Díganme, perdón. Sí, yo les actualizo los programas en Google Classroom. Ok, muy bien. De nada. Gracias a ustedes por venir. Más en sábado. Dime Jesús. Bueno, yo en principio quiero seguir dando clase por lo menos hasta la primera semana de diciembre, si a ustedes les parece bien. ¿Sí? Si hay algún día que les pilla fatal porque tienen un examen o lo que sea, lo podemos negociar. ¿Bien? O que cancela la clase y ya, o lo que sea. Pero en principio yo pensaba seguir dando clase para acabar de ver aquí ciertas cosas. ¿Bien? Por lo menos hasta el día del examen final, si quieren llamarlo. ¿Vale? Pero como les digo, lo que nos queda es un poco como ya jugar con los juguetes que tenemos, ¿eh? Más que hacer teoría. Sí, pero como les digo, va a ser jugar con los juguetes, no les voy a estar añadiendo teoría a última hora. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana y estén atentos, por favor, porque les voy a poner los programas, desde luego, y la práctica 5 para que empiecen a trabajar. Bueno, hasta luego, buen fin de semana. Al que quiera, si quieres al de la facultad, el que tengo puesto moises.soto@fcfm.boa.mx. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.